Damos inicio a Noticias a las 7 a.m. y lo hacemos con la entrevista del día. Hablamos ahora del tema de los consulados en Estados Unidos y las denuncias de corrupción que en los días previos a que nos fuéramos todos de descanso en Semana Santa se dejaron conocer sobre anomalías en principales consulados que atienden sobre todo a la comunidad migrante en aquella nación norteamericana, Estados Unidos. Para hablar de ello nos acompaña Pedro Pablo, él es director de Puente Norte. Muy buenos días, señor. Muy buenos días. Una feliz semana a ustedes. Muchas gracias igualmente, Pedro Pablo. Quisiera iniciar preguntándole, ¿de qué consulados estamos hablando donde se están focalizando las principales denuncias de falta de atención, cobros ilegales por extender documentación que el RENAP tiene la obligación de extender sin cobrar? ¿Qué está pasando? Sí, claro. Las denuncias salieron en la semana anterior a la Semana Santa, dado que un periodista independiente en Estados Unidos hizo una investigación sobre el consulado de Guatemala en San Francisco, California, y que desembocó en el consulado de Guatemala en Tucson, Arizona. Allí se reportó que el cónsul y su familia eran propietarios de una empresa o estaban asociados directamente a una empresa que cobra hasta $180 de los Estados Unidos por un certificado de nacimiento extendido por RENAP. Documento que es necesario para poder sacar el pasaporte. Claro. Entonces, esa es la denuncia principal que salió reportada antes de la Semana Santa, pero hay indicios de que esto únicamente, no únicamente está sucediendo en el consulado de Tucson, sino se originó en el consulado de San Francisco y posiblemente está sucediendo en otros consulados de la red consular de Guatemala en Estados Unidos. Así que solamente se presenta en Estados Unidos, en otros países como en Europa, en Sudamérica, no se ha reportado ningún tipo de corrupción. Que nosotros tengamos conocimiento, no. Ahora, estos problemas suceden normalmente asociados a los grandes grupos de personas o a los grandes tráficos de personas que hay mayoritariamente en Estados Unidos y un poco tal vez en México y en Canadá. Pero nosotros suponemos que este tipo de actividades únicamente está sucediendo en Estados Unidos. Okay. Hablemos ahora del consulado en Los Ángeles, porque el exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, pues, fue recibido con una manifestación el día que tomó posesión como cónsul en Los Ángeles. Llama la atención incluso una nota de Noticiero Univisión a nivel nacional en Estados Unidos que sacaba denuncias de migrantes que ya se estaban empezando a hacer cobros extraños ahí. Háblenos un poco del consulado de Los Ángeles, por favor. El consulado de Los Ángeles es un consulado que atiende aproximadamente a 500,000 personas por lo menos que viven en el área de Los Ángeles. Entonces, allí se da el tráfico más grande de guatemaltecos y por lo tanto existe una serie de oficinas que están alrededor del consulado que ofrecen servicios de diferente tipo. Ha habido en el pasado sospecha o pensamiento de que algunas de esas oficinas están obviamente siendo favorecidas por los funcionarios que llegan ahí. La comunidad en Los Ángeles está preocupada principalmente porque el cónsul saliente, Pablo García, creo que era su nombre, fue un cónsul que no tuvo ningún reporte de corrupción, sino que más bien parece haber dado un buen seguimiento al consulado que en cuanto a cantidad de gente atendida puede ser llamado el más importante de Guatemala en el exterior. Entonces, saliendo este cónsul, que de alguna forma ha dejado una buena huella en la comunidad de Los Ángeles, hay preocupación de que una persona que no tiene ninguna experiencia consular, que no tiene ninguna experiencia en materia internacional, sea nombrado para nuestro consulado más populoso. Incluso estábamos leyendo, investigando de que se tienen tarifas hasta para recibir su documento en varios días. Cobran $79 para recibirlo en 15 días, $140 para recibirlo en 7 días. O sea, realmente te ponen hasta tarifas para ver si realmente lo necesita pronto. Ahora que ya se tiene la denuncia, ahora que ya se sabe qué está pasando, ¿cuál es el siguiente paso, Pedro Pablo? El ministro Carlos Morales, el ministro de Relaciones Exteriores, anunció que se va a hacer una investigación y que ellos esperan en menos de 2 semanas tener un resultado. Esa investigación debería de estar tardando o debería estar culminando en este momento. Esta es la segunda semana después de la denuncia
Y hay que hacer notar en este caso que cuando salió a la luz pública esta denuncia, fue cuando el periodista, que se llama Byron Vázquez, decidió acudir a la bancada de uno de los partidos políticos, el de la UNE específicamente, y fueron ellos los que lo hicieron público. Pero el periodista ha anunciado que él desde el 6 de marzo había hecho la denuncia pública, o más bien dicho, había trasladado esta denuncia directamente a Cancillería. O sea que estamos hablando que ya lleva un mes de conocimiento la Cancillería de este asunto por iniciativa de un ciudadano, no por iniciativa de una investigación propia del ministerio. Entonces, obviamente, si Cancillería confirma los hechos que el periodista ha denunciado, debería de iniciarse una investigación criminal, toda vez que esto está asociado a tráfico de influencias y otra serie de delitos cometidos tanto en jurisdicción guatemalteca como internacional. Ahora bien, hay algunos mensajes de televidentes que nos dicen que por favor se investigue qué pasa con estas asociaciones de guatemaltecos. Nos hablan de Conguate, guatemaltecos en el exterior. Incluso nos dice alguien que están utilizando las oficinas del consulado en Los Ángeles para cobrarle a la gente estas organizaciones, nos dice un televidente acá. ¿Ustedes han podido comprobar esto? ¿Se conoce esto? Mario, claro, eso es una cosa muy conocida. En los consulados, especialmente en el de Los Ángeles, se cobra hasta por las fotocopias. Ha habido historial en el cual las fotocopias han cobrado hasta por $2 una fotocopia. Wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Funcionarios públicos sin observación de la prensa y funcionarios públicos sin observación de la sociedad tienen poco control. Se convierte en un reinado, poder absoluto, y por lo tanto el abuso está asociado a este tipo de cosas. Se cobra por certificados de nacimiento, se cobra por fotocopias, se cobra por turnos. El certificado de nacimiento es importante decirlo. Posiblemente se puede dar un servicio porque muchas personas allá no tienen el certificado ni tienen acceso a poder tener ese certificado. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido un discurso en el cual ha exigido que ninguna persona lucre, esa es la palabra que ellos utilizan, que ninguna persona lucre a costa de los migrantes. Entonces, si ese es el discurso oficial, nosotros vemos con mucha preocupación que ahora sea una oficina del gobierno, una oficina del consulado, la que haga una iniciativa de este tipo de cobrar por servicios que son privados a personas que están acudiendo al consulado para poder obtener un documento, y que lo peor de todo, se abuse de la manera como se está abusando, en el que se cobra $180 por un certificado cuyo costo aquí en Guatemala es de $2. Claro. Estábamos viendo en la página del consulado, no sé si lo podemos poner en pantalla, que dice saque sus fotocopias sin costo alguno. ¿Qué tiene que decir al respecto, Pedro Pablo? Porque ahí está, lo podemos ver en sus pantallas, en donde ya dice, bueno, saque sus fotocopias y no le vamos a cobrar, cuando dice usted que es necesario no lucrar acerca de esto, ¿no? Claro, ahí el asunto sería ver la forma de comunicación de los consulados. ¿Cuántas personas en Estados Unidos tienen acceso a los medios electrónicos, a las computadoras? Obviamente, mucha gente lo tiene. La persona que está escuchándonos y que nos está viendo en este momento se está comunicando desde allá. Claro. Pero muchísima gente no sabe ni siquiera leer. Estamos hablando del país de Latinoamérica con uno de los altos índices de analfabetismo. No digamos acceso a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, el canciller Morales llama a que los guatemaltecos denuncien este tipo de actividades. ¿Cómo se está haciendo llegar este mensaje? ¿Por redes electrónicas? ¿Se está haciendo llegar por alguna campaña? ¿Hay algún presupuesto destinado para este tipo de comunicación? ¿O simple y sencillamente es un mensaje que se da en Guatemala y que posiblemente las personas no escuchan o no leen en Estados Unidos? La página oficial del consulado puede decir cualquier cosa, cuánta gente le accede. Y cuando llega la persona a la cola, a la fila, cuánta gente es objeto de este tipo de artimañas que están ahora vinculadas al propio consulado. Ahora, mi pregunta, perdón Mario, mi pregunta sería la siguiente. Hay muchas personas, esta persona que hizo la denuncia se acerca a un diputado de la bancada UNE para que esto fuera un poco más público al respecto, pero ¿qué pasa con las demás personas que se quieran pues expresar acerca de esto? Es cierto, usted nos dice denúncielo, puede ser que esté en Miami, puede ser que esté en Minnesota, puede ser que esté en otros lados, pero realmente puede denunciar y no ser escuchado, o sea, que no llegue a oídos de nadie esta denuncia. ¿Cómo se puede hacer para que realmente los escuchen y para que realmente digan, me están cobrando por
fotocopias, me están cobrando $180 por mi acta de nacimiento. ¿Cómo puede ser eso posible para que realmente denuncie y ser escuchado? Pero Pablo. Yo pienso que en este momento el ministro Morales, que es un ministro joven, podemos decirlo así, activo, se le mira muy enérgico, es un ministro que viene de la casa, es decir, es un ministro de carrera, que ha hecho su carrera adentro del ministerio. Y los viceministros también. Están en un momento coyuntural en el que tienen que demostrar qué van a hacer con este tipo de acciones. Si únicamente se va a quedar en un discurso enérgico, yo lo vería con preocupación. Yo creo que es momento, yo creo que es indispensable que el ministro personalmente haga una investigación exhaustiva en cada uno de los 13 consulados para ver si en alguno de los casos o en algunas de esas jurisdicciones ha habido cobros por parte de personal del consulado. Porque posiblemente pueda haber empresas privadas que presten este tipo de servicio y que estén con todas las licencias de ley. En ese caso estamos hablando de un servicio privado. Pero que el propio gobierno, que los propios funcionarios estén abusando de esta manera de los conciudadanos, que en muchos casos tienen desinformación porque no tienen, aquí tal vez podemos pensar, estamos muy, el RENAP, todo el mundo lo conoce, sabemos que ese documento no tiene un valor alto en el mercado, pero las personas que están alejadas de su patria, que tienen 20 años de no estar aquí, se convierte en una situación de vulnerabilidad muy grande porque, insistimos, este documento es indispensable para poder obtener el pasaporte, que es su única forma de identificación. Hacia ese punto quería llegar, porque a todo este drama de los cobros ilegales que le hacen a los migrantes, hay que también reparar en ese asunto. O sea, los consulados a veces pretenden llevar la lógica chapina a un país como Estados Unidos, donde el pobre inmigrante no haya ni cómo identificarse, no tiene el DPI, no tiene partidas de nacimiento, los consulados trabajan allá con la lógica de acá, a las 3 de la tarde ya no le contestan a nadie, se toman los feriados, o sea, de verdad que es un asunto que llora sangre. Desorganización, pues, completamente. Desorganización total. Tengo yo conocimiento de una comunidad huehueteca en Carolina del Norte que el consulado más cercano les queda casi a 8 horas. Perdón, pero en Estados Unidos usted no puede andar pidiendo permiso para ausentarse 8 horas para ir a un consulado. O sea, ¿quién atiende esto? ¿Quién pone orden en el tema consular? Guatemala nosotros consideramos per cápita la menor cantidad de consulados. Carolina del Norte es uno de los casos en los cuales están los 2 consulados más cercanos a 12 horas de distancia. Wow. Esto en un territorio en donde no es libre circular porque muchas personas no tienen identificación. Entonces, llora sangre. Los consulados, la mayoría de ellos no contesta a ninguna hora, ninguna llamada. Los pasaportes están tardando lo menos 2 meses en llegar a las manos de las personas. Si es que hay papeles. Si es que hay documentos, y muchas personas no tienen la posibilidad de poder acceder a esos documentos. ¿Pero por qué tan tardado? Nadie da una respuesta. Y lo que sucede es que hay poca comunicación y relación entre las entidades. Aquí en esto está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio de Gobernación, está Migración y está la empresa privada que puede proveer los pasaportes. Entonces, no hay coordinación interinstitucional, lo cual nos deja a nosotros, los guatemaltecos, en el lugar último en cuanto a eficiencia para entrega de pasaportes. Como dice Annelise, en el caso en el que las personas tienen la capacidad de llegar a un consulado primero, después que tienen la capacidad de poder completar los documentos, lo cual nosotros tenemos la preocupación que hay una gran cantidad de guatemaltecos que por diferentes circunstancias no tienen la posibilidad de obtener un certificado de nacimiento. Ustedes recuerdan cuando se hizo obligatorio obtener el DPI en Guatemala. Claro. Fue un relajo, fue un desastre para muchas personas que aún al día de hoy algunos no tienen todavía el DPI por diferentes causas que habían de problemas para poder entrar en el sistema de RENAP. Es cierto, yo conozco personas que querían sacar su pasaporte guatemalteco y no tenían el pasaporte, no podían imprimirlo porque no tenían el papel para imprimir pasaporte. Y esto, como bien dijiste tú, Mario, es una desorganización porque incluso llega gente y le dice, llame este número, deje un mensaje en esta máquina que hay que dejar su mensaje, luego nos comunicamos con ustedes, entonces luego de comunicarnos usted hace el depósito y reciben una micajita feliz, por así decirlo. Entonces,
Entonces hay que hacer algo para esta desorganización, ¿no, Mario? Y también rápidamente, que ya tenemos que concluir la entrevista, hay que hablar otro punto en todo este relajo que hay en el tema consular. Se nombran a los cónsules porque es la amiga del fulano, del financista, Sí. porque es mi amigo de mi hijo. O sea, los cónsules pareciera que es el compadrazgo total, ¿no? Nosotros tenemos la estimación de que hay que hacer una reestructuración completa consular. ¿Por qué? Porque en algunos casos tenemos a funcionarios consulares que no tienen ninguna experiencia, que como dice Mario, son personas que llegan ahí por conexiones. Claro. Y en otros casos tenemos a cónsules que son de carrera. Son personas que llevan 20 o 30 años de entrenamiento diplomático. Y el trabajo consular no es un trabajo necesariamente diplomático. Y eso va a causar un poco de extrañeza que yo lo diga. Pero les voy a explicar. El entrenamiento diplomático es un entrenamiento serio, formal, rígido. Mientras que el entrenamiento que se necesita para atender a personas en estado de vulnerabilidad consular es un entrenamiento de atención social, en el que se comprendan las preocupaciones que tienen las personas y el estado de vulnerabilidad para poderse acercar a ellos y no tanto como una autoridad. Muchas gracias, Pedro Pablo, por acompañarnos esta mañana y resolver nuestras dudas acerca de esta dramática situación que se está ocurriendo en los Estados Unidos con nuestros migrantes. Claro, y ojalá la Cancillería tome cartas en el asunto de estas denuncias concretas que se dieron a conocer antes del periodo de Semana Santa y conocer si realmente se va a iniciar acciones penales contra estas personas. Claro. Vamos ahora a cambiar de tema, Analice, porque vamos a los deportes. Así es, Rosario Orellana ya se encuentra preparada para hablarnos acerca de los deportes nacionales e internacionales. Adelante, Rosario, buenos días. Los deportes son presentados por Fundación Bulos. Llegó la hora de ayudar a muchos más.